Estimado público asistente, nos complacemos en anunciar la segunda llamada. Segunda. Hola, hola. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Quien quiera que sea que se encuentre al otro lado escuchando. Queridos gatos locos, previamente en los bosques de Uppsala. No es cierto. Me quedé en la densidad del viaje anterior y es justamente por la densidad de dicho viaje que no sé a ustedes, pero a mí no solo me apetece, me hace falta salir tantito a la superficie, a tomar un poquito de oxígeno antes de sumergirme de nuevo en densidades. Es justo con dicho fin, salir tantito a la superficie, tomar un poquito de oxígeno, que fue elegido el cuento del día de hoy. Este lunes nos visita un autor que, afortunados nosotros, ya hemos tenido el gusto de conocer. En el capítulo 60, Los viajes del tío Mario, fuimos testigos de su capacidad para sacudir y conmover el ánimo. En esta ocasión, que sacudidos y conmovidos tenemos no solo el ánimo, además el ánima, seremos testigos de la versatilidad de su pluma. Y si hay algo que aprecio sobremanera en hacedores de arte, es justamente la capacidad de ser versátiles. Las últimas 6 semanas estuvimos acompañados de Julio, un entomólogo al que la esposa le tenía reservada una sorpresa dentro de un armario. Si no sabes de qué estoy hablando, no sé qué esperas para enterarte. Esta vez nos toca hacerle compañía a Antonio, un banquero al que no su esposa, sino el destino, le tiene reservada una sorpresa también, no dentro de un armario, sino dentro de la cabina de un camión. ¿Qué digo camión? Un mastodonte. ¿Quieren desvelar el secreto de dicha sorpresa? Yo espero que sí, porque ha llegado el momento de dar paso a este cuento que, como ya es costumbre, dedico a mi madre por leerme cuando era niño, a mi padre por regalarme aquella radiocasetera, al niño que fui por combatir el aburrimiento con tanta creatividad, al hombre que soy por tomar este sueño entre las manos y trabajar para tornarlo realidad, y por último, no por ello menos importante, a ti, quien quiera que seas y desde donde sea que me estés escuchando. Ha llegado la hora de correr el telón y de que empiece la función. Estimado público asistente, Damián Sastre presenta Piloto Suicida de Julio Llamazares. Esta es tercera llamada. Tercera. Comenzamos. Aquella mañana, mientras desayunaba en la cocina de su casa a las 7:30 en punto, igual que de costumbre, Antonio Segura no podía imaginar lo que el destino le tenía reservado en ese día. Era un sábado radiante de verano. Los pájaros cantaban detrás de la ventana en el jardín y las noticias de la radio apenas alcanzaban el nivel de violencia de cualquier otro día. Un policía muerto en atentado en el País Vasco, un accidente ferroviario en Portugal con resultado de 6 muertos, y los acostumbrados muertos de las guerras de África y de las inundaciones de la India. Poca cosa, en verdad, como para pensar que aquel no habría de ser un día más, ni mejor ni peor, en el discurso sosegado y apacible de su vida. Por lo demás, la mañana en el banco transcurrió con la monotonía y falta de emociones consabidas. Segura entró en el banco a las 8:03, ni uno más ni uno menos, igual que de costumbre. Era un raro privilegio que solamente a él le permitían. Se lo había ganado tras una vida entera de honrado y ejemplar cumplimiento en el trabajo y a raíz de la refriega que tuvo una mañana hacía ya 30 años con un apoderado que cometió el error de llamarle la atención en público. Segura, ¿sabe usted qué hora es? Las 8:03, señor Mele. Pues aquí se entra a las 8, ¿entendido? Segura no se amilanó, pese a que aquellos no eran tiempos para levantarle la voz a nadie y menos a un apoderado. Segura no se amilanó.
Antes, por el contrario, le sostuvo la mirada al señor Mele unos segundos y luego, señalando a las mesas desde las que sus compañeros, ya en sus sitios, observaban la escena con morbosa e insolidaria expectación, le dijo: «Entendido, señor Mele, pero que conste que si llego 3 minutos tarde al banco es porque servidor, con perdón, desayuna y hace sus necesidades en su casa antes de venir aquí, no en el banco y no en horas de trabajo, como hace todo el mundo». La respuesta de Segura fue tan clara y la justificación de su retraso tan plausible que no solo el apoderado no volvió más a llamarle la atención en público, sino que, por expresa decisión del director y de forma excepcional en la historia de aquel banco, se le permitió seguir llegando hasta 3 minutos tarde a la oficina. Durante 30 años, la excepción jamás fue revocada, pese a que en ese tiempo la dirección del banco cambió de manos varias veces, y durante 30 años, Segura respondió a esa deferencia aumentando el rendimiento de las horas de trabajo y retrasando por su cuenta cuando era necesario la salida, pero jamás volvió a entrar a las 8. Si era preciso, se quedaba en la calle haciendo tiempo hasta que su reloj, que siempre llevaba en hora como buen empleado de banca, marcaba exactamente las 8:03. Era, decía, una cuestión de orgullo. La mañana de autos, Segura la pasó sin apenas moverse de su sitio. Era sábado y 31, y ante su ventanilla había grandes colas para cobrar las nóminas del mes antes de que los bancos cerrasen hasta el lunes. En esas ocasiones, Segura se crecía. Los compañeros del banco le llamaban Segurín o Toñín como al ciego de la calle, por su facilidad para contar los billetes por el tacto, sin mirarlos, mientras hablaba a voces a través del cristal blindado de la caja con el cliente de turno. Hacia las 10 le llamaron por teléfono. Era Elsa, su mujer, diciéndole que no se retrasase a la salida, pues tenían invitados a comer, unos parientes de ella que acababan de llegar de la Argentina. Mientras decía que sí, que bueno, que tranquila, Segura pensó resignado que tampoco ese sábado podría dormir la siesta en el sofá mientras veía la película. A las 12 en punto, como todos los sábados, 1 hora antes que el resto de los días, sonó el timbre. Al instante, el banco entero se puso en movimiento. Rugieron al unísono las mesas y las sillas. Y como si acabasen de anunciar un bombardeo, la oficina quedó totalmente desierta en solo unos segundos. «Hasta el lunes, Segura, y feliz fin de semana. ¡Adiós!», se despidió Segura mientras se dirigía en busca de su coche, calculando las horas que faltaban hasta el lunes. Exactamente 42 más 3 minutos. Realmente tenía motivos suficientes para sentirse un hombre afortunado, a pesar de la visita de los parientes de Argentina. Ignoraba todavía que en ese mismo instante alguien acababa de accionar el mecanismo de la bomba que le iba a estallar en medio de su vida. Segura tardó en ver su coche. Lo había dejado en el sitio de costumbre, en el callejón de atrás del banco, junto a la cafetería Azúcar, pero un camión aparcado junto a él en doble fila le impedía su visión y la salida. Segura esperó junto a su coche a que el dueño del camión volviese a retirarlo. Probablemente estaría en cualquiera de las obras que había en aquella zona. La verdad es que allí no era fácil aparcar, y menos un camión de aquella envergadura. 5 minutos más tarde, Segura, impaciente, decidió tocar el claxon, pero lo único que consiguió fue alarmarse a sí mismo y a los clientes de la cafetería, que se asomaron un instante a la cristalera y luego continuaron tomando tranquilamente el aperitivo. En aquella ciudad, pensó Segura, la gente cada vez era más irresponsable y menos respetuosa con sus vecinos. Hacia las 2:15, Segura se empezó a poner nervioso. El dueño del camión seguía sin aparecer y en su casa, Elsa tendría ya la mesa puesta, esperando a que él llegara para empezar a servirla. Le había prometido que no se entretendría a la salida. Eran ya las 2:20. El tiempo seguía pasando y Segura seguía esperando junto a su coche, sin que sus intermitentes e histéricos pitidos hubiesen producido ningún fruto.
Al revés, el único que produjeron fue que un hombre gordo y calvo, con brazos de camionero y vestido con un mono azul marino, se asomase dando voces a la puerta de la cafetería. ¡Cállese ya, hombre! ¡Que nos va a dejar sordos a todos! Sorprendido, pero sin alterarse, siempre pensó que en esas ocasiones había que ser frío. Segura preparó mentalmente su discurso, creyendo que era el dueño del camión que por fin se había enterado. Pero el otro entró de nuevo en la cafetería, después de recomendarle, eso sí, que se metiese el pito por el culo. Y Segura se quedó solo en la calle, sin saber si emprenderla a golpes con el camión o si llamar directamente a la policía. Pero, por supuesto, a lo que ya no se atrevió fue a seguir tocando el pito. 5 minutos más tarde, Segura, desesperado, se decidió a llamar a la grúa. Le daba igual lo que pasara con el camión, él ya solo pensaba en sí mismo, pero el único teléfono que había en aquella calle era el de la cafetería y la idea de cruzarse con el hombre que acababa de insultarle sin atreverse, como sabía ya que no se atrevería a darle 2 bofetadas, le hizo desistir de utilizarlo. Recordó que había una cabina en la otra calle, junto al banco, pero para llamar tenía que saber el número de la grúa y para saberlo tendría que preguntarlo en la cafetería. Por vez primera en su vida, Segura vio la sombra de Caín cruzarse tenebrosa en su camino. A las 3:25, Segura estaba ya convencido de que el dueño del camión, si es que existía, no iba a volver a por él hasta que hubiese terminado de comer y quién sabe si también de jugar la partida con los amigos. Pero a pesar de ello, él seguía allí parado, sin saber muy bien qué hacer. La idea de empujar el camión era impensable, ni aun cuando pidiese ayuda para ello a algún viandante, y la opción de volver a casa andando tampoco era muy buena, pues aparte de tener que volver a por el coche por la tarde, cosa que no le apetecía, tardaría en llegar 20 minutos. Demasiado tiempo, teniendo en cuenta el que ya llevaba perdido. Fue justo en ese instante, cuando de la cafetería algunos ya salían para dirigirse a sus casas, a comer mientras él seguía esperando a que un milagro le permitiese hacer lo mismo, cuando Segura, sin saber bien por qué, se subió al estribo del camión y miró en el interior de la cabina. Lo que vio le dejó paralizado. No solo la palanca de las marchas estaba en punto muerto, constatación que al fin y al cabo y habida cuenta del peso del camión, tampoco le solucionaba nada, sino que el dueño, quizás sin darse cuenta, había dejado puesta la llave del contacto. Y si la llave del contacto estaba puesta, consideró Segura con rápidos reflejos policíacos, ello quería decir que la puerta también estaba abierta. En efecto, bastó una mínima presión para que la manilla cediese entre sus dedos y la puerta se abriese bruscamente, franqueándole el acceso a la cabina. Desde su posición en el estribo, Segura miró a su alrededor. 2 coches esperaban en la esquina la luz verde del semáforo. Otros 2 se acercaban por el fondo de la calle y junto a él, casi rozándole con el retrovisor, un taxi intentaba abrirse paso entre el camión y el coche que se hallaba aparcado al otro lado. El taxi era tan grande, o el espacio que quedaba tan pequeño, que Segura pudo oír con claridad y a solo unos centímetros cómo al pasar el taxista le llamaba ¡Hijo de puta! Sin esperar un instante más, Segura se introdujo decidido en la cabina del camión. Él nunca había conducido un mastodonte como aquel. En realidad jamás había subido nunca a la cabina de un camión, pero pensó, tampoco debía de ser tan difícil. Al fin y al cabo, hacía 20 años que tenía carné de conducir y jamás le había pasado nada a excepción de aquel golpe en Villadangos, por culpa de la lluvia. Además, lo único que haría sería simplemente mover el camión algunos metros, sin meter la segunda, sin mover el volante siquiera, hasta dejar tras él el espacio suficiente para poder sacar su coche del lugar en que se hallaba aprisionado. Luego, marcha atrás, dejaría el camión nuevamente donde estaba. Aunque tenía motivos suficientes para hacerlo, no lo iba a dejar atravesado en plena calle. Pese a lo que creía el taxista, él no era ningún hijo de puta. Cuando apretó el contacto, eran exactamente las 14:43 del 31 de julio de 1981. Un día y una hora que Antonio Segura, empleado de banca,
casado, sin un solo borrón en su expediente laboral ni en su conducta, jamás olvidaría. El camión rugió como una fiera que despertase de repente de un sueño profundísimo, y un fragor de palancas y de hierros encogió el corazón de Segura. Pese a todo, se repuso. La impotencia y la rabia le habían transformado en otra fiera, y por si fuera poco, la imagen de su mujer y sus parientes de Argentina esperándole a la mesa, desde hacía ya un buen rato, le causaba más temor que el estruendo que el camión producía en la cabina. El estruendo se convirtió en un auténtico tornado cuando Segura apretó el acelerador y comenzó a levantar el pie izquierdo lentamente del embrague. En el motor, un torrente batió bielas y engranajes y la cabina empezó a vibrar como si, en lugar de ponerse en marcha, el camión fuese directamente a despegar. Pero lo único que hizo fue salir disparado hacia el centro de la calle. Entre las prisas y los nervios, Segura no se había dado cuenta de que el volante estaba vuelto por completo hacia la izquierda. Instintivamente frenó. El camión se paró en seco y Segura estuvo a punto de romper el parabrisas con las gafas. Justo en ese momento oyó un fuerte pitido y por el retrovisor, mientras volvía a acomodarse en el asiento, vio el rostro lívido del automovilista que había estado a punto de romperse la cabeza contra el suyo al tener que frenar también en seco por su culpa. Estaba tan nervioso y tan atareado en girar el volante al lado opuesto que Segura ni siquiera se detuvo a disculparse. Pisó de nuevo el acelerador y levantó el embrague tan bruscamente que el camión volvió a salir lanzado, ahora hacia la derecha. Dio un tirón incontrolado hacia adelante, se contrajo, volvió a dar otro tirón, ahora ya más débil, y se detuvo finalmente resoplando sin que a Segura, esta vez, le hubiera dado tiempo siquiera de frenarlo. Se había calado. Había desembragado tan bruscamente que el camión se había calado y ahora estaba atravesado otra vez, aunque en posición contraria a la de antes. Mientras buscaba a tientas la llave, Segura trató de serenarse. Con la otra mano hizo un gesto de disculpa al conductor de atrás, pero lo único que obtuvo a cambio fue un concierto de pitidos y de insultos que atronaron sus oídos y la calle. Aterrado, Segura vio por el retrovisor que ya eran 3 los coches que esperaban. ¿Dónde estaba la llave? ¿Dónde coños estaba en aquel camión la llave del contacto? A ambos lados del volante, Segura la buscó con las 2 manos, mientras detrás los pitidos y los gritos arreciaban, y en la cafetería algunos se asomaban ya a la puerta para ver lo que pasaba. Por fin halló la llave. La giró con rapidez y un áspero chasquido le hizo temer por un instante que había roto la llave y con ella los huesos de su mano. ¿Cómo podía ser tan burro? Era al lado contrario. Estaba girándola a la izquierda y las llaves siempre van a la derecha, igual que las agujas del reloj. Recordó Segura al tiempo que comprobaba en el suyo que ya solo faltaban 10 minutos para las 3 de la tarde. Lo hizo. Giró la llave hacia la derecha, y lo único que obtuvo fue un ruidito sostenido, desmayado, incapaz de bombear el combustible suficiente hasta el motor. Atrás, los pitidos y los gritos arreciaron. Eran ya 5 los coches que esperaban y otros 2 los que llegaban por el fondo de la calle. Mientras insistía inútilmente una y otra vez con la llave en el contacto, Segura sintió que también él se estaba ahogando. De repente el motor arrancó. Al enésimo intento, de repente una chispa invisible sacudió el camión, desde la llave del contacto hasta el motor y desde este hasta el cerebro de Segura, y aquel se volvió a poner en marcha. Con el pie en el embrague, Segura nuevamente trató de serenarse. No podía volver a fallar. No podía dejar que el camión se le volviese a calar so pena que los otros le linchasen. En la cafetería, los clientes aguardaban divertidos su nueva maniobra, con sus aperitivos en la mano. Y detrás, los pitidos se habían acallado, esperando que en efecto, esta vez no fallara.
Inclinado hacia adelante, como si fuera un conductor en prácticas, Segura pisó el acelerador, comprobó que la marcha estaba puesta y el volante enderezado. Levantó suavemente el pie izquierdo del embrague y comprobó, aliviado, que el camión se deslizaba suavemente, sin tirones, justo por el centro de la calle. Anduvo de ese modo varios metros, muy despacio, a medio embrague y se detuvo finalmente a la derecha, justo al lado del semáforo. Victorioso, Segura bajó la ventanilla y se asomó a mirar para ver cómo pasaban los de atrás por el espacio que les había dejado, pero lo único que vio fue el rostro enfurecido del conductor del primer vehículo, el que segundos antes había estado a punto de matarse, y las sonrisas de los de la cafetería que contemplaban la escena alborozados. Afligido, Segura comprobó que, en efecto, era imposible que ningún coche pasara por el espacio que había dejado. Trató de arrimar un poco el camión a la derecha, pero enseguida uno de los que miraban se abalanzó hacia él, gritando ante el temor de que le aplastase el coche, que al parecer era el que estaba aparcado al lado. Atrás, los pitidos y las voces arreciaron. El semáforo se había puesto en verde y todos, conductores, peatones, incluso los que miraban, le gritaban a Segura que pasara, pero él seguía allí, parado, inmóvil en su asiento, con el corazón temblándole. Por el retrovisor, entre las carrocerías y los tubos de escape de los otros, Segura vio su coche, aprisionado ahora por los que venían detrás esperando a que él dejara paso. Por un instante, Segura estuvo a punto de ponerse también él a gritar y a porrear el claxon. Se contuvo, sin embargo, cerró los ojos y apretó los dientes y levantó otra vez el pie izquierdo del embrague. Casi sin darse cuenta, como si fuera otro y no él el que estuviera conduciendo aquel camión, atravesó el semáforo, justo en el instante mismo que éste se ponía en rojo, y comenzó a girar penosamente en el sentido que la flecha le indicaba. Cuando volvió a mirar, Segura se quedó paralizado. No es que no lo supiera ni lo hubiera ya vivido nunca antes. En realidad, el que estaba haciendo era el mismo recorrido que hacía cada día con su coche al salir del banco, pero nunca, hasta ese instante, subido en la cabina del camión y con la calle Ordoño II reducida a su mínima expresión al otro lado del volante. Segura nunca había imaginado la enorme cantidad de coches y autobuses que podían circular por la calle principal de la ciudad a las 3:05 de la tarde. Todos a un tiempo, incluidos algunos de los coches que, sin dejar de pitarle, cruzaron detrás de él y ya con la luz en rojo el semáforo, se abalanzaron hacia el hueco por el que Segura trataba de meter el morro del camión para coger el carril de la derecha de la calle. La algarabía de los pitidos se multiplicó por 4. El ruido de los motores retumbó en toda la calle, mientras Segura, casi al tacto, conseguía a duras penas enderezar el volante y meter el camión por el carril sin llevarse varios coches por delante. Pero él ya no oía nada, o no oía o le daba ya igual que le pitaran. Con la vista nublada y al borde del infarto, anduvo todavía varios metros, bordeó la parada de autobuses y se detuvo finalmente ante un nuevo semáforo, decidido a bajarse y dejar el camión allí parado. Si pitaban, que pitasen, que vinieran el dueño o los guardias a llevárselo. Eso creía Segura, en el semáforo principal de la ciudad a las 3:05 de la tarde. Pero antes de que pudiera apearse, antes incluso de que encontrara la llave del contacto para quitarlo, un silbido se abrió paso entre los coches y se clavó en su corazón como un cuchillo, atravesándolo de parte a parte. Aterrado, Segura vio frente a él al guardia que le hacía gestos histéricos para que circulase. Segura se asomó para explicarle, pero el guardia, enfurecido, volvió a tocar el silbato mientras con los 2 brazos le indicaba que siguiera hacia adelante. Segura volvió a intentarlo, pero lo único que consiguió fue que en la calle arreciasen los pitidos y que el guardia echase mano a su libreta para multarle. Aunque lo que estaba claro es que él no iba a pagar la multa, Segura no tuvo otro remedio que seguir hacia adelante. Sin mirarle, pasó al lado del guardia, que escribía en su libreta mientras seguía tocando el silbato, y encabezando una riada interminable de vehículos, entró en la plaza de Santo Domingo conduciendo como un sonámbulo.
Ni sabía quién era, ni a dónde iba, ni dónde podría pararse. En Santo Domingo, obviamente, tampoco pudo. Allí los coches confluían en tropel desde todas las calles colindantes y Segura bastante suerte tuvo con poder abrirse paso en la marea, dejando atrás tan solo un par de golpes leves y 3 o 4 rozaduras laterales. Siempre en primera, con las rodillas temblándole, embocó la calle ancha, sin darse cuenta siquiera de que, al pasar el semáforo, había estado a punto de atropellar a un anciano. El anciano se quedó blanco, sin atreverse a cruzar, pese a que el semáforo seguía abierto para él, y Segura siguió su rumbo, siempre en primera, buscando el lugar propicio para dejar el camión y salir huyendo hacia su casa. Pero ya era demasiado tarde. Junto al Hotel París, Segura oyó de pronto una sirena que silbaba a lo lejos, acercándose, y justo en ese momento, al mirar por el retrovisor para ver si era una ambulancia, vio al hombre que corría por la acera sin dejar de gritar a los demás: ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! ¡Detenga lo que se lleva mi camión! Por un instante, Segura pensó que se iba a desmayar. Por un instante, Segura sintió que el corazón se le quedaba helado y que iba a quedar muerto encima del volante. Pero ni siquiera eso podía permitirse. Ni podía morirse, ni podía bajarse, ni podía, por supuesto, explicarle al del camión que no era lo que él imaginaba. Así que pisó el acelerador, metió a tientas la segunda, sin esperar a hacer lo mismo con el embrague, y se lanzó hacia adelante envuelto en un rugido tan enorme que sus perseguidores se pararon creyendo que el camión había explotado. Al llegar a la catedral, Segura ya se había llevado 4 coches por delante. Uno salió despedido contra una casa, otro quedó empotrado entre 2 señales, y los otros acabaron circulando por la acera entre el terror de los peatones que corrían a esconderse en los portales. Pero de todo eso, Segura ni siquiera se enteró. De todo eso, y del crujido de la bicicleta que quedó triturada bajo el camión mientras su dueño se salvaba por milímetros, se tiró de la bicicleta en marcha, Segura solo percibió algún débil sonido, débil y muy lejano, entre el silbido de la sirena que le seguía y el rugido del camión que, más que conducir, él pilotaba. En el Caño Vadillo ya eran varias las sirenas que trataban de alcanzarle. Segura las oía, pero no podía precisar dónde sonaban. No tenía tiempo de detenerse a mirarlo. Él seguía su carrera enloquecida, arrastrando vehículos y sembrando el pánico a su paso, sin otra idea que la de llegar hasta su calle, para saltar del camión y esconderse como un niño en el cuarto de baño de su casa. Les diría a Elsa y a sus parientes que se había sentido indispuesto al salir del banco y que por eso había tardado tanto. Pero no le dio tiempo, ni siquiera le dejaron llegar hasta su casa. Frente al bar Montecarlo, en la calle San Juan, donde Segura se paraba cada día para tomar un vino cuando volvía del banco, las sirenas le alcanzaron. Una surgió por la izquierda, por la calle de arriba. Pese a su situación, Segura aún tuvo tiempo de pensar que el coche de la policía venía por dirección prohibida. Otra se le cruzó por un lado, a riesgo de que Segura se lo llevara también por delante. Y el último apareció por detrás, consiguiendo frenar a duras penas en el último momento, cuando Segura hizo lo mismo de repente al ver que el otro coche se le cruzaba delante. Segura se entregó a la policía sin ofrecer resistencia y tratando de ocultarse la cara con las manos. Cuando lo metieron en el coche de la policía, entre la curiosidad de los peatones y la estupefacción de los clientes y del dueño del bar Montecarlo, que conocían a Segura desde siempre y por eso no podían creer lo que veían, eran las 3 de la tarde. Justo en ese momento, cerca de allí, apenas a 2 manzanas de donde él era esposado, su mujer y sus parientes de Argentina empezaban a comer, cansados de esperarle.
Bien, pues eso fue Piloto Suicida de Julio Llamazares. Espero que lo hayas disfrutado. Si fue así, agradecería enormemente que me ayudaras suscribiéndote y activando la campanita, dejando un comentario, dando manita arriba, compartiendo, difundiendo. Vale. ¿Por qué Piloto Suicida? Solo Llamazares lo sabrá. Lo que sí puedo decirles es que, según la ley de Murphy, si algo puede malir sal, maldrá sal. Guiño, guiño. ¿No me creen? Vayan a dar una vuelta por el en vivo de este sábado y salten hasta la hora 27 minutos. Regresando al cuento, me encanta el modo en que, sin mostrarse moralino, Llamazares nos recuerda que basta una mala decisión tomada en el justo mal momento para que nuestras vidas acaben torciéndose. Me encanta más que desde el principio, solo con la anécdota de los 3 minutos de retraso, Llamazares pone frente a nuestros ojos la mayor debilidad del personaje, es decir, el orgullo. Me encanta aún más que el mismo orgullo que lo hace ganar 3 minutos de tolerancia le haga perder su impecable reputación, quién sabe cuántos días de su vida por aquello de la estancia en prisión y por ello mismo quizá hasta su trabajo. ¿Qué le costaba irse en taxi si es que no quería irse caminando? Yo les voy a decir qué le costaba. El orgullo. Ese era el verdadero costo que no estaba dispuesto a pagar. ¿Cuántas veces nos hemos empeñado, solo por orgullo, en que las cosas ocurran tal como nosotros imaginamos que deberían de ocurrir, sin percatarnos de que lejos de aumentar las posibilidades de que dichas cosas ocurran de tal deseado modo, en realidad estamos aumentando la probabilidad de que todo, absolutamente todo, se vaya al carajo? Algunas veces resulta más sano retirarse con el orgullo un poquito rasguñado antes que quedarse defendiendo dicho orgullo y acabar francamente jodido. En fin, si tú como yo disfrutas sobremanera la versatilidad en el arte, si deseas hacerme saber tu opinión acerca de esta nave de los gatos locos, si deseas estar al tanto del contenido que publico o si deseas sugerir un cuento o una pluma nueva para cualquiera de las 2 secciones de este hermoso, sensual y exquisito podcast. Puedes buscarme en Facebook como Damián Sastre, mi perfil personal, en YouTube como Damián Sastre Presenta, Casi Diario de un Loco y Damián Sastre Presenta, Déjame leerte un cuento, en mi Instagram, @Casi Diario de un Loco, ahora también en TikTok como Damián Sastre Presenta, y en la página homónima de Facebook, en donde iré congregando todo lo concerniente a esta nave de los gatos locos y sus múltiples aventuras. Las ya emprendidas y las que se están por emprender. Si llegaste hasta aquí, como ya es costumbre, agradezco inconmensurablemente tu valiosísimo tiempo. Recibe un enorme abrazo. Ten una excelente vida y hasta la próxima.